Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha estado dando mucho que pensar y que creemos que también resonará con muchos de ustedes. El título del vídeo de hoy es Querema ande, te encontraré, mensaje devastador. Y créanme, esa frase no es una exageración. Vamos a desglosar lo que significa este poderoso mensaje, quiénes son Kerem y Ande y por qué sus acciones y palabras, capturadas en este supuesto mensaje, han causado tal revuelo y dolor. Si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y debates sobre los temas más candentes de la actualidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El mundo del entretenimiento, especialmente el de las series de televisión y las celebridades, a menudo nos presenta historias que parecen sacadas de una novela. Y a veces esas historias se filtran a la vida real, o al menos percibimos que lo hacen. La trama que rodea a Kerem y Ande es un ejemplo perfecto de cómo la ficción puede entrelazarse con las emociones del público, generando un torbellino de especulaciones, simpatías y, en este caso particular, una profunda conmoción. El título, mensaje devastador, sugiere que algo muy fuerte ha ocurrido, algo que ha dejado una marca significativa. ¿De qué mensaje estamos hablando? ¿Qué lo hace tan devastador? Y lo más importante, ¿cuál es la historia detrás de estas dos figuras públicas y su aparente conexión? Para entender la magnitud de este mensaje devastador, primero debemos contextualizar quiénes son Kerem y Ande. Si eres un fanático de las series turcas, es muy probable que conozcas a estos dos nombres. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos increíblemente populares, conocidos por su carisma, talento y por supuesto, por su química en pantalla que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Su participación en la exitosa serie Sen Kalkapm los catapultó a la fama internacional, y para muchos, su relación dentro y fuera de la pantalla era una fantasía hecha realidad. La serie, una comedia romántica que exploraba las vicisitudes de una relación ficticia que se convierte en algo real, capturó la imaginación del público de una manera sin precedentes. La dinámica entre sus personajes, Eda y Serkan, era tan convincente que muchos fanáticos esperaban, e incluso deseaban, que su romance trascendiera la pantalla. Y durante un tiempo así pareció ser. Su relación en la vida real se hizo pública y fue seguida con gran interés por sus seguidores. Sin embargo, el mundo de la fama es a menudo efímero y está sujeto a los vaivenes de la opinión pública y a la privacidad de las personas. Con el tiempo surgieron rumores de separación, y eventualmente ambos actores confirmaron que su relación había terminado. Y es precisamente en este punto de quiebre donde aparece este supuesto mensaje devastador. La frase "te encontraré" se ha convertido en el epicentro de esta tormenta de especulaciones. ¿Quién lo dice? ¿A quién va dirigido? ¿Es una amenaza, una promesa, una declaración de amor final, o algo más? La ambigüedad inherente a estas pocas palabras, combinada con la historia conocida de Kerem y Hande, ha abierto la puerta a un sinfín de interpretaciones y teorías. Analicemos la frase "te encontraré". En un contexto general, podría significar muchas cosas. Podría ser una promesa de reencontrarse, de buscar a alguien que se ha ido, de reunirse con un ser querido. En un contexto romántico podría ser un gesto de persistencia, de no querer renunciar a alguien a pesar de la distancia o la separación. Pero si lo aplicamos a la situación de Kerem y Hande y considerando que el mensaje se etiqueta como devastador, la interpretación se vuelve mucho más sombría. Podríamos estar ante un mensaje de un Kerem desolado y dispuesto a luchar por recuperar a Hande, a pesar de que ella aparentemente haya decidido seguir adelante. En este escenario, "te encontraré" se convertiría en una declaración de amor persistente, pero también podría ser vista como una falta de respeto a la decisión de Hande de poner fin a la relación. Si Hande ha decidido que es lo mejor para ella, la insistencia de Kerem, por muy bien intencionada que sea, podría sentirse como una presión. El dolor podría venir de la incapacidad de Kerem de aceptar el final, o del temor de Hande de no poder liberarse de la situación. Otra interpretación, quizás más oscura, es que "te encontraré" podría tener un matiz de posesividad o incluso de amenaza.
En el mundo de las celebridades, las rupturas a menudo se vuelven públicas y las emociones pueden ser intensas. Si Kerem se siente herido o traicionado, estas palabras podrían reflejar una necesidad de controlar la situación, de no dejar ir. En este caso, la devastación vendría del miedo y la incomodidad que tal mensaje podría generar en Hande. La palabra devastador encajaría perfectamente con un mensaje que implica una intención de ir a buscar a alguien en contra de su voluntad, o con una insistencia que raya en la obsesión. Pero, ¿dónde surge este mensaje? ¿Es un texto privado que se filtró? ¿Es una declaración pública indirecta? ¿Es una frase de una nueva canción o un nuevo proyecto en el que Kerem está involucrado? La falta de información concreta sobre el origen del mensaje es lo que alimenta la especulación. Si fuera una filtración de un mensaje privado, implicaría una violación de la privacidad y una gran dosis de drama personal que se exhibiría al público. Si fuera una declaración pública, sería una forma audaz, y quizás desesperada, de comunicarse con Hande. Imaginemos el impacto que tendría este mensaje si fuera real y estuviera dirigido a Hande. Para Hande, quien quizás ya ha cerrado ese capítulo de su vida, recibir un mensaje así podría ser extremadamente perturbador. Podría revivir las emociones del pasado, generar ansiedad sobre su futuro, y hacerla sentir observada y presionada. La palabra devastador podría describir la angustia que le causaría saber que Kerem, a pesar de su separación, sigue tan enfocado en ella de una manera que ella no desea. Sería como un eco persistente de una relación que intentó dejar atrás. Por otro lado, para los fanáticos, la interpretación de este mensaje es crucial. Aquellos que todavía albergan esperanzas de una reconciliación podrían ver "te encontraré" como una señal de que el amor aún puede triunfar. Podrían romantizar la idea de Kerem luchando por Hande, interpretándolo como un acto de valentía y devoción. Sin embargo, para otros, especialmente aquellos que apoyan la autonomía y la decisión de Hande, el mensaje podría ser inquietante. Podrían verlo como una falta de respeto a sus límites y una manifestación de un apego poco saludable. La dualidad de la reacción pública es en sí misma un reflejo de cómo las historias de celebridades influyen en nuestras propias percepciones del amor, las relaciones y la perseverancia. Es importante recordar que en la era de las redes sociales y la omnipresencia de la información, a menudo se sacan conclusiones precipitadas basadas en fragmentos de información. Un mensaje sacado de contexto, o una frase interpretada a través del prisma de las expectativas del público, puede tener un impacto desproporcionado. Quizás el mensaje devastador no sea lo que parece. Quizás sea parte de un guión para una nueva serie, una metáfora poética, o simplemente una declaración personal que no debería haber salido a la luz pública. Sin embargo, la propia existencia de la frase y la forma en que ha resonado, nos habla de la conexión profunda que el público tiene con la vida y las relaciones de estas dos estrellas. La fascinación por la vida amorosa de las celebridades es un fenómeno complejo. Por un lado, nos permite soñar, fantasear y vivir vicariamente a través de sus experiencias. Por otro lado, puede llevar a una intromisión excesiva en su privacidad y a la creación de narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. En el caso de Kerem y Hande, su popularidad y la intensidad con la que los fanáticos siguieron su relación crearon una expectativa de que su historia continuaría, de una forma u otra. Cuando esa historia terminó, y ahora aparece este supuesto mensaje devastador, el público se encuentra en un estado de confusión y debate. ¿Podría el mensaje ser un reflejo de la presión que Kerem siente por parte de sus fans para reconquistar a Hande? A veces las celebridades sienten la necesidad de cumplir con las expectativas de su público, incluso si eso va en contra de sus propios sentimientos o decisiones. Si Kerem está genuinamente tratando de reconciliarse, pero Hande no está interesada, el mensaje podría ser una forma de expresar su frustración. Y la palabra devastador podría ser la forma en que los medios o los fans han etiquetado su desesperación. En el otro extremo, si Hande ha tenido que tomar medidas para protegerse de esta insistencia, el mensaje "te encontraré" podría ser la causa directa de esa necesidad de protección. La devastación podría venir de la sensación de no poder escapar, de ser perseguida emocionalmente. Esto, por supuesto, es pura especulación, pero es el tipo de escenario que el título del vídeo invita a imaginar.
Es fundamental que como espectadores y consumidores de contenido mantengamos una perspectiva crítica. No podemos dar por sentado que todo lo que se dice o se publica sobre celebridades es la verdad absoluta. Sin embargo, el impacto que estas historias tienen en la cultura popular y en la forma en que percibimos las relaciones es innegable. El caso de Kerem y Ande y este misterioso mensaje devastador nos sirve como un recordatorio de la delgada línea entre la admiración pública y la intromisión privada. Para concluir, el título Kerem a Ande, te encontraré mensaje de devastador nos presenta una narrativa cargada de emoción y misterio. Sin conocer el contexto exacto o la veracidad del mensaje, nos vemos obligados a especular sobre las intenciones, los sentimientos y las posibles consecuencias de estas palabras. Si el mensaje es real y está dirigido a Ande y si Kerem realmente lo dijo, entonces la palabra devastador puede describir la angustia, la presión o el miedo que podría generar. Podría ser un grito desesperado de un amor no correspondido, una advertencia de persistencia, o una manifestación de la dificultad de aceptar el final de una relación. En resumen, hemos explorado las posibles interpretaciones de la frase, te encontraré en el contexto de la separación de Kerem y Ande. Hemos considerado cómo este mensaje podría afectar a Ande, a Kerem y a su público, y hemos reflexionado sobre el papel de las redes sociales y la atención mediática en la construcción de estas narrativas. La ambigüedad es la clave aquí, y es esa ambigüedad la que alimenta el debate y la fascinación. Les agradezco enormemente por acompañarnos en este análisis. Sé que muchos de ustedes tienen sus propias teorías y sentimientos sobre este tema, y me encantaría leerlos. Por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre este mensaje? ¿Cuál creen que es la verdadera historia detrás de Kerem a Ande, te encontraré? ¿Es un acto de amor o una señal de advertencia? Su opinión es muy valiosa para nosotros y enriquece la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la discusión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.